Bienvenidos al fascinante mundo de la calidad de los alimentos. Hoy hablaremos de un tema que parece sencillo y que está al alcance de todos nosotros, pero que requiere un enfoque técnico y práctico para productores y laboratorios. Nos referimos a cómo se determina la vida útil de un alimento. Detrás de cada etiqueta que indica consumir antes de, hay ciencia, análisis y estrategia. Estimar correctamente la vida útil de un alimento no solo es clave para la seguridad y la calidad del producto, sino que también para la confianza del consumidor, la rentabilidad del productor y la sostenibilidad del sistema alimentario. Hoy te comparto una guía breve pero completa de cómo se determina la vida útil de un alimento, desde un enfoque experimental y técnico, considerando factores críticos como el tipo de conservación, los mecanismos de deterioro y las características del envase. ¿Cómo se aplica la vida útil a los alimentos dependiendo de su condición de almacenamiento? Cuando hablamos de alimentos almacenados a temperatura ambiente, que están en el rango entre 20 y 25 grados, se evalúan principalmente procesos oxidativos, enranciamiento, pérdidas de textura o humedad, y se requiere una estimación precisa ya que los cambios ocurren más rápidamente. Cuando hablamos de alimentos refrigerados, estamos hablando de alimentos conservados a temperaturas entre 0 y 7 grados Celsius. Y lógicamente esto retrasa el crecimiento microbiano y la degradación enzimática, por lo cual es ideal para alimentos frescos, lácteos o preparados listos para consumo. En este segmento generalmente las vidas útiles son cortas. Cuando hablamos de alimentos congelados, o sea, conservados a menos de 18 grados Celsius, la vida útil puede extenderse significativamente. Sin embargo, procesos como la deshidratación, quemaduras por congelación o reacciones oxidativas lentas pueden seguir afectando la calidad del alimento. ¿Cómo se deterioran los alimentos desde el punto de vista físico-químico, microbiológico y sensorial? Cuando hablamos de deterioro físico-químico de los alimentos en la vida útil, ¿cierto?, nos referimos básicamente a cambios de pH, cambios en su actividad de agua, cambios en la rancidez lipídica o lo que tiene que ver con la oxidación de las grasas contenidas en el alimento, pardeamiento, cambio de algunas características físico-químicas como el color, ¿cierto?, pérdidas de textura y también color propiamente tal. Cuando hablamos de aspectos microbiológicos tenemos desarrollo microbiano de patógenos o elementos microorganismos alterantes. En algunos casos, aunque no haya alteración visual, puede haber riesgo igual para la salud porque hay muchas de las especies microbiológicas que no crean colonias visibles para el ser humano. Y por otro lado, los aspectos sensoriales, que son cambios en aroma, sabor, color o consistencia, donde el consumidor suele identificar el deterioro sensorial antes que el microbiológico, pero no quiere decir que el microbiológico no esté presente. Ahora bien, para poder configurar un ensayo experimental de estimación de vida útil, debemos considerar parámetros más representativos, como por ejemplo, desde el punto de vista físico-químico, tenemos el pH, la actividad de agua, los índices de peróxido y índice de anisidina que dan cuenta del grado de oxidación de las grasas en el alimento, parámetros como la humedad y el NBBT que dan cuenta de la variación de bases totales nitrogenadas o que está relacionado con la agregación de las proteínas. Desde el punto de vista microbiológico, tenemos el recuento total de aeromosófilos como parámetro fundamental de medición y otros parámetros generales como el crecimiento coliforme o los modelos de las levaduras, pero también tenemos algunos microorganismos patógenos específicos como la listeria y la salmonela que dependen del tipo de producto. Y finalmente, desde el punto de vista sensorial, con paneles entrenados podemos medir pruebas de aceptabilidad en diferentes momentos del almacenamiento con parámetros relacionados con el olor, el sabor y el color. Ahora, ¿cómo hacer un ensayo si este tiene que ser acelerado o a tiempo real? Esa es una pregunta muy recurrente y que no tiene una fácil interpretación. ¿Por qué? Porque los ensayos acelerados básicamente son para alimentos conservados a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque el parámetro de aceleración frecuentemente utilizado y lo que describe la bibliografía es el calentamiento a 40 grados Celsius, lo que acelera la condición de oxidación, ¿cierto?, y la condición del crecimiento microbiano. Esto puede reducir el tiempo de análisis aproximadamente de 1 a 4, o sea, para un producto que tiene una estimación de vida útil de 12 meses, básicamente el ensayo de laboratorio se va a llevar a cabo en 3 meses. Pero esto aplica solo para los productos que son almacenados a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque aquellos productos que son refrigerados o congelados es necesario hacer ensayos a tiempo real, debido a que aquí no existe un proceso de aceleración representativo que pueda facilitar la predicción del comportamiento del alimento en el tiempo. ¿Por qué?
porque no es posible aumentar la temperatura por razones obvias, ¿cierto? Y que eso se correlacione, ¿cierto?, con una reducción del tiempo de análisis. Por lo tanto, para aquellos productos refrigerados o congelados, lo usual es hacer ensayos a tiempo real. ¿Cuáles son las consideraciones claves para estimar correctamente la vida útil? Básicamente, ¿cuáles son las características físico-químicas del alimento? Su contenido de grasa, el contenido de proteínas, el contenido de agua, la acidez, la actividad de agua, influyen mucho en el ritmo del deterioro. Por lo tanto, eso será esencial para poder configurar un ensayo adecuado. Condiciones de almacenamiento como el control de la temperatura y la humedad relativa son fundamentales, y esto está asociado a lo que se conoce como la zona segura del alimento. Y finalmente, el tipo de envase. El material de envase debe proteger contra la luz, contra el oxígeno, contra la variación de humedad tanto interna como externa o contra contaminaciones cruzadas. Y esto es esencial para poder definir el ensayo de vida útil. ¿Por qué? Porque no se puede estimar un ensayo de vida útil para un alimento que no está en su envase final. Y por eso es fundamental, ¿cierto? Porque el uso activo de envases o el uso adecuado, ¿cierto?, de barreras multicapas puede modificar o en su efecto extender la vida útil de un alimento. Consejo clave: la vida útil no es un número arbitrario, es un resultado del ensayo, de la observación y de un criterio técnico para la asignación del tiempo adecuado. Un buen diseño experimental puede marcar la diferencia entre un producto exitoso y uno riesgoso. En conclusión, estimar y validar la vida útil de un alimento es una tarea multidisciplinaria que requiere conocimiento técnico, criterio regulatorio y una profunda comprensión del producto. Si eres productor, tecnólogo o trabajas en un laboratorio de alimentos, integrar estos aspectos te permitirá garantizar la seguridad, calidad y sostenibilidad del producto. Si te pareció útil esta información, te invito a compartir esta publicación con colegas y equipos de trabajo, comentar con tu experiencia o dudas sobre este tema y seguirme para más contenido sobre ciencia, tecnología de alimentos, calidad y laboratorios. Hasta la próxima.